Hola chicos, Laura, no te preocupes, se incorporan más tarde. Chicos, nada, en 4 minutitos estamos ya dibujándole esa boca a Gollum. Vamos a ver que se vayan conectando, ir entrando un poquito. Y nada, 4 minutitos y ya estamos. ¿Qué tal, Ortiz? Bienvenido. México a las 3 de la tarde, nada, aquí, bueno, faltan 3 minutitos para las 10. Hola, Ricardo. Ya en nada estamos, bienvenidos. Ayer se te echó en falta. Qué bien. ¿Qué tal el perrillo? ¿Cómo va el perrillo ese? ¿Se está portando mejor o qué? Pues nada, chicos, nada, 2 minutitos y empezamos con la boca de este señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, una razón para dibujar. En breve empezamos. 2 minutitos y ya estamos dibujando. Bienvenida al chat. 1 de la tarde. Venga. Pues aquí 2 minutitos para las 10 de la noche. Y vamos a entrarle a la boca de Gollum, que hoy me ha dado muchas alegrías. Ahora les comento, ahora les comento. En nada les comento las alegrías que me ha dado el Gollum hoy. Muy bien, muy bien. Vamos ahí, vamos al lío. Hola Gabriel, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenido aquí al chat. Les decía a los chicos que hoy el Gollum me había dado muchas alegrías, ahora les contaré. En un minutico y ya estamos. Hola Santiago, bienvenido. Bienvenido al chat. Nada chicos, un minutito y estamos, ¿eh? Las luces preparadas, todo preparado. Hola Edgar. Bienvenido México por aquí presente, ¿eh? Con bastante gente de México. Qué bien, me alegro muchísimo. Pues nada, ya estamos ya. Un minutito más y ya estamos dibujando. Vamos aquí, prepararlo todo. ¿Qué tal, dibúgrafos? Bienvenidos a este último directo de esta semana, ¿eh? De esta semana. Hola, miren, esa que está ahí es mi madre. Hola, mami, ¿qué tal? Me adelanté. No, 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 no. Son las 10. Santiago, son las 10, son las 10. Nada, bienvenidos todos aquí al chat. Hoy tengo que contarles que estoy muy contenta. Bueno, porque así sin pensarlo, pues me puse a grabarme un poquito en lo que adelantaba la frente de Gollum. Y dije, voy a hacer un reel de 30 segundos, pero que súper cutre, ¿eh? Nada que ver. Hola, producción. Ya casi, ya casi. Y entonces subí el vídeo y bueno, ha tenido 10.100 vistas del tirón en Instagram y muy contenta, muchos likes y muy contenta, no me lo esperaba porque realmente les digo, no me lo ocurre mucho. Pues nada chicos, vamos a dejar la lata, bienvenidos todos aquí, hoy vamos a darle duro duro a esa boca de Gollum y adelantarlo bastante porque está quedando de lujo está quedando, así que vamos al lío. Vamos a poner las cámaras que son, a quitar las que no y a entrarle. Que no se me vaya hoy, que tengo producción trabajando, que no se me vaya hoy un poquito esto. Pero bueno, esperemos que esté todo aquí bien. Vamos a poner las luces de frente al dibujo y ya está. Si está a foco, espero que sí.
Pues vamos al lío. Vamos a no darle más largo a la situación. Pues nada, vamos a empezar por acá para abrirnos un poquito de camino en lo que dibujamos hacia este lado de acá. Entonces, vamos a empezar, sobre todo esta parte de aquí que es más clara, aplicando la misma capa base que hemos dado, ¿veis que es la misma? En todo el resto. Ahí mi madre apoyando ahí, la de los corazones y los deditos para arriba. Qué bien. Pues eso, vamos ahí a dar la primera capita. Dice, hay chicas que se incorporan más tarde al chat porque estaban ocupados con la cena y tal. Así que nada, vamos a dibujar nosotros aquí un poquito. Pues sí, chicos, la verdad que me contenta. Subí un reel ahí, pues... A que sí, Gabriel. Me está quedando súper guay, de verdad. Pues subí el reel así, pero súper cutre, ni me lo ocurre ni nada. Tengo que decirlo, que vamos, el reel más cutre que me he subido en Instagram para que vean que es que casi ni hashtag, no comenté nada, puse Gollum en proceso y poco más. Y 10.100 visitas. Entonces, claro, yo no entiendo ya el algoritmo, cómo funciona, ni cómo va. Pero bueno, de momento sirvió, sirvió bastante. Vamos a ponerle este verdecito por aquí. Hola Esther, bienvenida. Yo sabía que tú venías, Esther, porque me lo pusiste por ahí por Instagram. Y me dice, yo sí voy a estar. Y dije, anda, que Esther va a estar presente, que bien. Estoy al tanto de todo, ¿eh? Ya los conozco a todos, ya somos la gran familia. Ya no se me escapa nadie. Hola Clau, bienvenida. Hoy vamos a ver si terminamos la boca de Mr. Gollum. Muchísimas gracias, Esther. Sí, sé que... No, 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 me sorprendió, la verdad, porque es que... No me lo... Te digo, mira que otras veces me ocurro más los reels y todo, pero... Lo subí por subir. Y mira tú, qué bien. ¿Está complicado el boceto? Bueno, no, no tanto. Si esto es boca, ojo y dos orejas y poco más. El boceto de Gollum para nada está complicado. Hay bocetos más duros por ahí. Pero esto no, esto es nariz, dos ojos, las orejas y el cuerpo para abajo. Esto no tiene nada. Esto lo que tiene es una cantidad de azul y mezcla de tonos diferentes, de verdes y de azules para llegar al tono adecuado y mucho negro, tío. Tiene negro para aburrir, la verdad. Pues nada, chicos, vamos aquí a seguir. Hoy traduje, se los comento porque yo converso con ustedes como son mi familia ya casi, y ya les voy comentando las cosas que voy haciendo y a lo mejor ustedes, si alguno tiene canal, que sé que sí, lo pueden hacer. Y tres pelos en la cabeza, ese mismo, Clau. Esto no tiene más, no tiene más. Y me puse a traducir toda la tarde de sábado, mañana continuaré porque me quedan algunos, a 3 idiomas los vídeos, para que así tengan un poquito más de alcance a la hora de que se reproduzcan. Los traduje al ruso, al inglés y al portugués. ¿Cómo lo veis? Bueno, me di una curradita, ¿eh? Ahí un ratico. Pero bueno, tengo más posibilidades que, digo yo, ¿no? Que se vean un poquito más. Así que esperemos que sí. Vamos a ir mezclando aquí un poquito. Si se para o algo que no tengo producción, ustedes griten por ahí. Oye, Laura, que se está parando esto, ¿eh? Y nada, pues lo arreglamos. Pues vamos a empezar ya aquí a darle historia a este señorito. No, 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 Clau. Ojalá. Bueno, inglés ahí más o menos y el catalán porque no me queda de otra. Pero hay una opción de subtítulos que si quieres te hago como una muestra así grabada y te la envío.
de cómo es una opción nueva de YouTube. A ver, siempre se ha podido poner subtítulos, pero ahora está muy bien porque va por marcas de tiempo y todo. Ellos traducen automáticamente al idioma que le digas y está muy bien. Está muy bien, ¿eh? Me falta el chino y no es broma. No, no, que va a ser broma si como seguimos así en esta historia en cualquier momento. En cualquier momento. Ya no me vale el inglés, el catalán y el castellano. Voy a tener que seguir sumando idiomas a la historia. Sí, está muy bien, Edgar, de verdad, sí, sí. Ayer me pidieron matrimonio y todo. Sí, Santiago, ¿tuviste esto? ¿Pero esto qué es? Nada, es la broma de Rafa. ¡Oh, ya llegó mi Sofi! Sofi, hoy tú eres producción, te dejo a cargo. Producción trabaja hoy también. Buenas noches, Sofi. Aquaman ya está muy visto. ¿Sabes qué pasa con Aquaman? Y ya yo sé por qué me lo están soltando por ahí, porque ustedes son muy así. Eh, no, bueno, me imagino que muchos siguen a Dani en sus redes sociales y tal. Y hay una artista hiperrealista brasileña que hace cursos de hiperrealismo, se llama Sheila, a lo mejor muchos la conocen, de los que están aquí, es fantástica. Y uno de los cursos, no, varios cursos que ella tiene, si entran en su Instagram, que se los voy a dejar por aquí uno de estos días, porque es una pasada, la verdad. Es que verlo solamente, uno, gracias Sofi, uno aprende muchísimo. Pues esa señora, porque ya no es jovencita, tiene sus añitos, tampoco es una señora mayor, pero tiene sus añitos. Los cursos, a ver si a ustedes les suena de algo. Los cursos son de los últimos, de este año, del Joker de Batman, de Aquaman y casualmente, no sé si algunos se han dado cuenta que hay alguien que está impartiendo cursos con esos mismos personajes. Entonces, no sé, me suena un poquitín rara la situación, pero Pero es que Aquaman ya está muy, ¿saben? Ya está muy visto, que lo podemos dibujar. Es que ya hemos demostrado que lo podemos dibujar perfectamente. Sobre todo ella tiene el dibujo hecho con el agua en el rostro y es una pasada. Así que, mira, hoy mismo en este vídeo, cuando se termine de subir, les voy a compartir el enlace de Instagram de ella, porque de verdad que es una pasada pasarse solamente a ver las obras y los dibujos. ¿No te suena, Esther, de quién estoy diciendo? Alguien mencionó, ¿ves? Gabriel dijo, Dani está dibujando Aquaman. No, Dani sí está dibujando Aquaman porque está preparando un curso sobre Aquaman. Pero que la originalidad de los personajes, de verdad que está dejando mucho de desear respecto a eso. Son personajes conocidos, pero es que la imagen es la misma, la del Joker y la de Aquaman, y es que son personajes para los mismos cursos que la coincidencia es bastante, vamos, obvia. Pero bueno, sí, sí, evidentemente son personajes muy conocidos y muy demandados y muy gustados también. Yo he visto 3 veces la película de Aquaman. 3, ¿eh? Yo creo que es por Jason Momoa, ¿eh? Así que déjenme ahí en los comentarios por qué han visto tanto Aquaman. Si realmente es por el contenido de la película. Sí, les voy a pasar para que vean que las imágenes de los cursos de Sheila son las mismas. Son las mismas, ¿eh? El mismo Joker. Lo que pasa es que Sheila no se disfraza. Ahí lo dejo. Pues nada, chicos, vamos aquí, vamos a dejarnos ahí de historias que y vamos a seguir con esto. Ya nos hemos echado unas risas aquí del tema. Pues mira, vamos un poquito, no sé, es que hay cosillas que me golpean un poquito, sobre todo con el tema de los chicos y de la historia, pero bueno. Cada quien es como que ya, además todo el mundo sabe lo que pasó conmigo y lo que pasó en las redes, eso no, creo que no, ya no es secreto para nadie. Así que da igual. Pues nada, seguimos aquí en lo nuestro.
Que ahora vamos a mejorar un poquito aquí la boca para poderle entrar bien a esta situación. Antes de empezar con... Vamos acá para aplicándole este gris. Y luego le pondremos, como le gusta a Lau, no está porque después me veré. Pues les voy a dejar el Instagram de la chica porque de verdad que es una pasada. La loca de los sábados. Eso, Santiago, venga. No, el vecino me tiene, el vecino, el vecino. El vecino dice, uff, ya empezó, está todos los fines de semana. Que se llamaron jóvenes y yo lo conocí ahí. Pues la verdad es que yo me enganché mucho al actor porque el Khal Drogo de Juego de Tronos es él. Y entonces por ahí ya yo dije, uy, qué guapo. Y empecé a seguirlo. Bueno, después apareció Aquaman y he visto algunas otras cositas por ahí. Sí, no, yo tranquila. Nunca he hecho historias ni nada. Lo que pasa es que cuando veo cosas así, golpea muchísimo. Pero no, que va, para nada. ¡Ay, Lau! ¡Qué bien! Que tampoco era tan tarde. Ya cenaste, todo bien. Aquí con la boca del Gollum. Sí, pues eso, Santiago, el vecino dice, uy, esta loca no se cae a los fines de semana. Ahí hablando, mientras no le dé por cantar, dice el vecino. Mientras no le dé por cantar, yo creo que hablan otro idioma. Entonces ellos pensarán que... Si no, me preguntan en algún momento, les diré que soy una youtuber importante y muy famosa. Y que entonces, claro, tengo que hacer mis directos los fines de semana. ¿Qué piensan? A lo mejor va y el vecino me empieza a seguir y todo. Pues vamos a darle aquí con el grisecito este de acá. Vamos a ver la comisura que se me ha ido un poquito. Ay. Uy. Venga. No se me quiere poner. Sí, Sofi, sí. La verdad es que está muy guapo. Pues ya de Khal Drogo estaba súper guapo. Y de Aquaman ya... El Aquaman que hemos visto hoy no tiene nada que ver, ¿eh? El Aquaman que hemos visto hoy está un poquito ahí, un poquito raro. Pero vamos a dejar, en Cuba se dice vamos a dejar el chucho, no sé cómo se dice en cada uno de los sitios. Pero bueno, vamos al lío, chicos. Vamos a ponerle un poquito más de verdecito por aquí. Para empezarle allá a sombrear la boquita. Sí, sí, Esther, no vaya a ser que vengan y me digan, venga, a cantar. Los hago a las 10 de la noche. Te explico, Santiago, porque muchos chicos, la gran mayoría, son de América Latina. Entonces, si los hago muy temprano, pues están o en el cole o haciendo deberes o en otras historias. Si los hago más tarde no puedo porque ya aquí sería muy tarde. Y si los hago en horario español es porque realmente no hay muchos de España. Creo que a esta hora pues coincidimos, estamos tranquilas. Por ejemplo, Laura que es de Madrid ya habrá cenado. Y yo tengo menos gente, nadie me molesta. Puedo hablar tranquila, hice ya las cosas del día, me puedo dedicar pues al directo tranquilamente. Y nada, estoy ahorita aquí tranquila antes de acostarme y tal, dibujar un poquito con ustedes, compartir los avances del día, hablar de otros youtubers. ¿Ves? Sofi tiene las 5:15, que es una hora pues está bien. Más o menos ya han terminado de hacer sus cositas. Y yo qué sé. Ah, vale, Gabriel, no te preocupes. Un abrazo. ¿Ves? A veces tienen que hacer sus cosas y tal, y entonces pues nada, por eso he escogido esta hora. ¿A Baby Yoda? Pues puede ser, sí. Está muy bien. Me lo plantearía. Está muy dibujado, ¿eh? Pero claro, yo no he hecho el mío. Así que en algún momento haré uno así súper chulo. Hola, el Frank. ¿Qué tal? Y felicidades, ¿eh? Por el concurso.
Y las cosillas que has compartido hoy, que muy bien, muy bien. Pues vamos con otra capita de aquí. De otro verdecito azulito. Para que este señor vaya cogiendo por acá sombritas y cosas. Por acá va mi oscuro, tampoco me tengo que matar mucho. Vamos a hacerle una capita ligera, pero vamos, nada por aquí. ¿Ves? Edgar tiene las 3 de la tarde. Es que es una cantidad de horarios que es complicado. Yo creo que en esta hora coincidimos bastante, ¿a que sí? Ya pasearon los perros, estoy tirada en la cama, mirándote trabajar. Ay, qué bien. Más tarde tenemos un directo con Rafa, tu enamorado de ayer. Ay, es que no, pues yo lo voy a ir a ver. Aunque me acuesto hoy a las 3 de la mañana, lo voy a ir a ver. Y tanto que sí. Vamos. Aunque me acueste, vamos. Voy a estar ahí. Pues mira, vamos con un azulito por aquí. Ya para irle diciendo. Aquí sí le vamos a entrar al azulito con todo un poquito. Hoy vamos, así yo termine, yo esta boca la termino. Las 4:17. Ah, bueno. ¿Ves? Que cada uno con los horarios más o menos que coincidan, que sean por la tarde y que podamos coincidir. Me pasa lo mismo con Instagram. Si publico muy temprano, no me ve el post ni Dios. Pero sin embargo, si es que la audiencia uno la va haciendo por la región que sea. Y, y claro, si la gente se conecta más a esa hora, los vídeos no, los vídeos los suelo subir a las 7 de la tarde, ya una hora más o menos. Y luego pues los pueden ver cuando quieran. Pero bueno, que estén disponibles a la gente para que se puedan sentar a ver un directo y tal, pues yo creo que a las 10 está muy bien. Pues vamos a seguir aquí con... Y eso que hoy yo difundí el directo, pero vamos, por todas las redes. A ver si sumábamos audiencia. Es complicadete, pero bueno, poquito a poco, chicos, todo llega. Cuando empecé el canal y tenía 20 suscriptores, yo dije, uy, a los 1000 no voy a llegar ni en la jubilación. Y mira, se llegó. Así que se llegó y se pasó y dije, pues la monetización, las 4000 horas, es que es una brutalidad. Eso es imposible y también, así que todo llegará. Con trabajo todo llegará. Tú no borras el boceto, depende de qué dibujes. Cuando me preguntas si no borro el boceto, ¿a qué te debes? Porque mi boceto es el que tengo aquí. No entiendo la pregunta. Edgar. Sí, ayer fuimos 15, ¿eh? Los datos de ayer todavía no quedan bien registrados, pero ayer fuimos 15. Digo, conectados simultáneamente. Las visualizaciones al cerrar el directo estaban por 50 y pico. Digo, por 40 y pico. Después sumaron a 50 y pico y hoy andan por 60 y pico, que está bien. ¿El tuyo está quedando feo? ¿Qué va? Pues tú muéstralo y ya veremos a ver qué podemos ir corrigiendo. No hay dibujo feo, todos te llevan a un camino, a mejorarlo. El siguiente será mejor. Si yo dibujo feo tengo para regalar. Y si no, que me lo diga la primera Daenerys que dibuje, que todavía me tiene una demanda hecha. Por desfiguración de rostro. Pues mira, vamos por aquí ya. Entrándole aquí. Pero no mucho más. Y esta zona de acá es más oscurita. Vamos a ponérsela bastante más oscurita.
antes de meterle los detalles. Te preguntaba porque la mayoría dibujamos el boceto. Luego lo borramos casi por completo antes de empezar a colorearlo. No, yo normalmente, como le tiro fotos y tal, y esto es tan oscuro, es que depende. Si es un rostro, por ejemplo, como el que estoy haciendo ahora con el de Juego de Tronos, pues sí que lo borro muchísimo, porque me estorban las líneas, evidentemente, si hay una piel y viene un trazo de lápiz hacia acá. Pero en el caso de Gollum, que es todo, ¿ves? Aquí hay negro. Para acá hay negro, para acá hay negro, todo es negro, pues esa línea se va a perder. Entonces me da un poquito igual, pues, dejarlo para que lo vean por ahí. No, no me maté realmente borrándolo. Ahora sí entendí. Ya, Edgar, sí, sí. Es que yo no veas tú. La de idiomas y frases se me... Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en rostro sí que es verdad que lo hago. Pero si este es negro completo, esto se va a ir. Bueno, Santiago, gracias por conectarte y por estar aquí un ratito. Pues nada, seguimos nosotros aquí. Sí, tiene una cantidad de contrastes y de luces, porque esta parte de acá, ¿ves? No sé si se ve ahí, tiene que quedar como iluminado, como la luz que le está incidiendo en el rostro y nada, hay que hacerlo así. Bueno, este azulito índigo, que saben que es el que manda aquí, el que manda en el Gollum, es que hasta la parte esta de la nariz se funde con todo, entonces por eso es que no me preocupan las líneas del boceto en este, la verdad. Gracias, Santiago, gracias. Muchísimas gracias. No se preocupe usted. Tú, arriba. Pues mira, esta parte de acá va bien oscurita, así que el perro ya está roncando. Horario directo. Sí, sí, el de Sofía es súper chulo. Súper chulo es. Pues mira, hoy Ellen me escribió que no podía estar también. Hola Fernando, bienvenido desde Chile. Anda, mira. No, no había nadie en el chat de Chile. Me encanta tu forma de diseñar. Más adelante quiero inscribirme en tus cursos porque yo estoy tomando uno que está quedando genial. Vas muy bien. A ver, si te inscribes en el curso de Patreon, que si son las clases en directo, tienes acceso a todos los anteriores también como el de Gandalf, más el que estamos haciendo ahora. Y está muy bien, por 5 euros o 5 dólares, pues está bien, es mucho más explicado que esto, más detallado. Y el equipo de Patreon está súper chulo también. Los chicos, vamos, son una pasada. Y luego está la membresía de YouTube, que son los mismos cursos de Patreon, pero grabados. Que, bueno, no están en directo, pero son las clases grabadas. Y el precio es el mismo, así que yo creo que Patreon está bien también. Lo que mejor se vaya. Ah, ¿verdad? Que Clau es de Chile también, se me había olvidado. Si vuelve de nuevo. Borro algunos, Ricardo. Por ejemplo, los que están súper contrastados como este, pues no lo borro. Pero bueno, podemos probar. Pero no lo borres de golpe, pues si lo borro de golpe no sé dónde va la boca, sino para que haga el boceto. Ya está, ya está. Esto se había quedado pillado. Ya estamos de vuelta de nuevo. ¿Ves? Menos mal que me lo decís porque es que si no, no me entero. Hola, pues ni idea. Vamos un poquito por aquí y hacia acá. Luego le vamos a hacer los detalles como siempre. Sí, sí, se me fue un momentito.
Pero ya estoy aquí de nuevo. No, sí, a ver, cuando son rostros y tal, pues sí que borro el boceto. Esta parte de acá es más oscura, pero yo le voy a de todas formas pasar porque luego con el borrador eléctrico, la herramienta preferida de alguien que yo conozco, no sé si les suena, de quién pueda ser, pues sí, no sé, se queda medio trulo. En teoría tengo muy buena internet, en teoría. Quizás el ordenador no mucho para streaming, pero tampoco tan mal. Así que, nada, cosas de la tecnología, como dice Sophie. Pues aquí vamos, ya dándole aquí para que vaya cogiendo y bajar hacia la boca. El horror del borrador, pero es que el borrador es que le da la vida al dibujo, ¿eh, Sophie? Digo, Lau, le da la vida al dibujo. ¿A que sí? En este dibujo estoy usando los Faber-Castell, los policromos. Pero bueno, lo he dicho muchas veces, suelo trabajar con estos más que con ninguno. Luego los rostros con estos y apoyándome con los Black Widow, los tonos piel. Y, y con los Prismacolor suelo hacer muchos fondos y los dibujos realistas como el plátano que está por ahí. Que ahí está el vídeo del plátano hiperrealista y otras cosillas que hago con los Prismacolor Premiere. Pero bueno, normalmente suelo más dibujar con estos, con los Faber-Castell. Sí, Edgar, así mismo. Te explico qué me pasa con Michael Jackson. Lo que me pasa con Michael Jackson es que tendría que hacer un dibujo realista, más que hiperrealista, y con los detalles cusitos, porque no encuentro una imagen en 4K o en alta definición de Michael Jackson, que es otra de las personas que están súper dibujadas y súper... No encuentro ninguna que yo diga, uff, es que esto está súper guay para dibujar. Entonces, para no hacer cualquier dibujo tampoco por hacerlo, pues prefiero esperar a ver si aparece alguna imagen decente y que se pueda. Vamos a mezclar un poquito con el gris súper claro este, el más clarito de todos. Parece blanco, pero no lo es. Es el Cool Grey. Uno de ellos, porque hay dos Cool Grey. No están los Black Widows. Oh, qué mal. Pues qué pena. Ni por Amazon puede comprarlos. Fernando? Por Amazon no se puede tampoco comprarlos por ahí. Porque no sé si están disponibles para otros países, no lo sé. Pues nada, vamos a mezclar un poquito aquí para sellar antes de entrarle con el negro y empezar ya a bajar con la boca hacia acá. Algunas las compro y otras las descargo. Por ejemplo, en Pixabay hay muchas imágenes gratuitas que yo uso cuando son imágenes generales. Las de los artistas y eso, les voy a pasar la página porque no me acuerdo el nombre exactamente ahora. Si les digo, les miento. Que hay algunas que están en 4K, pero en el caso de, por ejemplo, de los animales o del mismo pollo, como le digo yo, eh, cobran mucho impuesto, ¿vale? Pues en Pixabay hay un montón de imágenes súper chulas. Otras ya más específicas, y como el Papá Noel, por ejemplo, que sí la compré, o para que no fueran igual a todos los Papá Noel, o para que fueran diferentes. Hay una de un koala que me tiene enamorada, que me la voy a comprar también, pues en iStock. O tienes un plan, pero al principio tienes 10 imágenes gratuitas, creo, en la suscripción de inicio. Y luego las puedes comprar independiente del precio, pero bueno, son caras. Las fotos de stock
Son caritas y más si no vas a hacerlo profesionalmente y solo es por un hobby. Por eso está Pixabay por ahí o pixel.com, chicos, y por ahí pueden hacerlo igualmente. Y son gratuitas. Hay muy buenas imágenes, ¿eh? Pero a los actores se las voy a buscar y se las voy a poner en alguna de las descripciones de los vídeos para que, para que las vean porque están muy bien y las pueden ir viendo. Sí, es uno de los retos importantes que tengo para hacer, pero una imagen buena de elefante y esa sí la tendré que comprar, porque en Pixabay hay muchos, pero no el nivel de detalle así que me gustaría. Y sí, sí, es uno de los dibujos que tengo pendiente de hacer, un buen dibujo de un elefante. Estaría súper bien y genial hacer alguno. Pues este año he dibujado muchísimo, con mucha ilusión, la verdad. Le he entrado con ganas. Y no sé lo que. No sé si me puedo. Bueno, es mi canal, yo me río de quien yo quiera. Y si me cae mal, me cae mal. Y para el carajo. Tengo que decirle. Hay alguien que dijo, por no mencionarle el nombre, yo creo que ya todos van a saber, o algunos, que dijo: Este año tengo una planificación hecha con todos los dibujos. Me voy a enfocar muchísimo en el canal de YouTube y ya veréis, ya tengo la planificación, escojan entre este y este. Y la gente, ah, el perro, vale. Y han escogido el perro y el perro todavía no lo ha dibujado. Es que no lo terminan, ¿sabes? Y ahí está. Pero que me parece bien, yo no digo que no, que las redes sociales o que YouTube sea una ventana para incluso para algún tipo de negocio, para promover tu negocio, para cobrar un curso. Yo no digo que no. Pero coño, si prometes una cosa y la gente que te sigue están ahí para ver algo, pues chicos, no los dejes colgados. Cuando lleguen a 80.000, voy a subir el curso de grafito gratis. Y no sé si alguien lo ha visto, el curso de grafito gratis. Entonces, esas son las cosas que me chocan un poco, ¿sabes? Un poco, no, un poco bastante, que juegue con tantos chicos, porque hay muchos jovencitos que, claro, que están ahí, pero bueno, cada quien es como es y nada. Y mira que hay youtubers súper geniales, pero que son serios, como Esteban, como es que hay muchos. Que por cierto, Esteban me comentó el dibujo de Gandalf y les tengo que mostrar el comentario que me hizo, que me ha gustado muchísimo, me celebró mucho la barba, Esteban Arts. Lo hizo a través de su grupo de Facebook y se los tengo que comentar porque me hizo mucha ilusión que me lo comentara. Sí, ¿sabes a qué me refiero, no? Es esa cuestión, el que, oh, porque fue, porque yo, y claro, no sé, haber sido modelo, chico, quiero que te diga, pero es que no utilices a los chicos para eso. No sé, en mi opinión. Y como estoy en mi canal, hablo lo que me da la gana. Pues ahí vamos, que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero bueno, es mi opinión y ya está. Mira, que dije que nunca más iba. Rubén Darío, hombre, el poeta, entiendo, ¿no? Yo dejé de dibujar hace 2 semanas, tengo a mi madre en la UCI. ¡Ay! Oh, Esther, cuánto lo siento. Oh, Esther. Espero que se ponga bien. ¿Qué edad tiene tu madre, Esther? Sí, que se mejore, por favor. Mucho ánimo. Pues mira, unos ratitos aquí para que te levantes el ánimo. Un poquito aquí. Sí, a veces cuando uno tiene una cosa así es que es complicado, es muy complicado. No todos los días uno tiene el ánimo para hacerlo, los problemas, esta pandemia, las historias. 64. La mía tiene 65. Wow.
Sí, es que es eso, es que, ¿sabes? Pero sin embargo, la gente está ahí, se engancha, la gente se engancha a la persona, ahí está demostrado que da igual lo que digas o lo que hagas, se engancha a la persona y él tiene carisma, evidentemente, pero claro, es que, oh, voy a hacer voy a hacer y entonces, mira, mi curso es este, venga gratis porque, venga, mi curso es este. Y claro, no sé, hijo, pero yo estoy aquí en YouTube y te sigo y llegaste a 80.000 y dijiste, y entonces esas son las cosas que golpean un poquito. Yo no, porque yo no dibujo grafito, me da un poco igual, pero hay muchos chicos esperando que se los prometió. Cuando lleguemos a los 80.000, los prometo que sí, el curso que tiene es pagado. Entonces, que no pasa nada, cobra lo que te dé la gana, pero no los uses, coño. Pues eso. Esperemos que sí. Vamos a rezar muchísimo por ahí y tú verás que toda la buena vibra de todos nosotros irá bien, Esther. De verás que sí. Pues mira, vamos con el negro a ponerle un poquito más de oscuridad por aquí. ¿Veis? Para que sea más al relieve por acá. Y ahora vamos a mezclar un pelín antes de entrarle con todo. Hola, José. Miren, la gente de Patreon ahí, que José está dibujando a su padre y está quedando, de verdad que está quedando bien, ¿eh? La frente quedó muy bien. Lo he mirado, el que me has enviado y está súper bien. Pues vamos aquí a ver si ya terminamos esta área de la boca. Sellamos un poquito. Vamos a ponerle un poquito más de gris, pero un gris más fuertecito. Cuando digo más fuertecito, más fuertecito. Es que siento que tiene que estar un poquito más gris por acá. Así que vamos a ponérselo. Cogemos blender. Y vamos a hacer los detalles ya casi, ¿eh? En 0, estamos haciendo los detalles de aquí para poder bajar hacia la boca. Es que necesitaba verlo así. Sí, claro, los vídeos quedan subidos a YouTube. El de ayer ya está disponible y también y todo. Y traducido. Que me ha dado una currada que no veas. Vaya a ser que venga ahí un inglés y diga, uy, mira este canal, por favor, lo comparto. Vamos un poquito de gris oscuro también por acá. Pero un pelín, ¿eh? No mucho, para no pasarnos. Y ahora vamos a mezclar con el blender para hacer los detalles. Un pelín más de negro. Que esta zona de aquí tiene negro para aburrir. Y vamos a los detalles. Esta parte de acá, más que aquí, ahí. Pues mira, vamos a hacer con el blender, que nos resta el blender de todas formas un poquito de negro, le podemos repasar luego, ¿ves? Por aquí. Es como se va un poquito el negro, pero ahora lo volveremos a... Pero bueno, para que unifiquen bien todos ahí. Y ahora cogemos la herramienta preferida de Lau. Este no tiene esto, ¿verdad, Sofi? El nombre de aquí. Que ya se me olvidó. Se me olvidó cómo se llamaba. Pues este no tiene, el bicho este no tiene eso. No me gusta lo que tengo, el acabado que deja. ¿Qué papel tienes, Lau? Katy Perry, mira, pues está bien, sí, es una opción. Tengo pocas mujeres. Ahora porque Daniel está metida en el de Juego de Tronos, pero la verdad es que tengo pocas mujeres. Me tengo que descargar alguna porque eh, inclusive los proyectos más chulos que tengo, es que no sé, me gustan más los rostros así de... Pero mira, sí, puede ser una opción, Katy Perry. Arco de Cupido, mira, esa es nueva, Sophie, Arco de Cupido.
Pues mira, no sabía yo. ¿Ves que cada uno? Pues cómo me le ven el arco de Cupido que este no lo tiene. Vamos allá. Vamos a sacarle un poquito más aquí. No, el blender en polvo yo a los fondos y ya verás cómo lo aplicas. Tienes que ponerle primero una capa, luego poner el lápiz, luego ponerle otra capa, difuminar con una brochita, no sé. Hay quien lo usa, en rostro, pero no sé, no me enamora. Lo tengo ahí. Haré algo con él, mira. Vamos, Lau, vamos a hacer aquí historias. Vamos a hacer porillos. Vamos a... Aquí por acá. Este señor también aquí tiene un brillito. Vamos a sacárselo para que destaque. Ya viene el dentista. Sí, Sofía, ya está aquí el dentista. Presente. Así que ahí vamos. Viene por aquí también. Estos son más larguitos, así que da igual. No tienen que estar tan afiladitos. El papel caballo no es muy caro y va bien con grafito y lápices de color. Papel caballo. ¿Ves que aquí todos los días yo aprendo algo con ustedes? No sabía que había un papel que se llamaba papel caballo. Lo voy a buscar mañana. ¿Y está bien de precio, Esther? Pues ahí vamos. Luego haremos esos puntitos negritos. Azulitos oscuros más bien que negritos. Por acá tiene algunas líneas que van saliendo. Vamos a ir con los detalles bien aquí. Y ahora haremos alguno por acá. Aquí vienen lineecitas. Aquí sí vamos a afilar un poquito. Tipo blog, que siempre sale más económico. Sí, los blogs siempre son más económicos. Pues no lo había oído mencionar yo, la verdad. Mira. Vamos a hacerle aquí un poquito de textura. Y luego unos puntitos. Y así vamos ya. Yo conocí tu canal por el dibujo realista de los caballos en el Real. Ah, el cabello de los caballos, ¿no? Fue ese. Ese dibujo cogí el dron y me fui. Y me hizo una ilusión porque hacía rato, como hubo tanta pandemia, que no cogí el dron. Y, y además hice la presentación súper chula. Y los caballos los tengo enmarcados detrás. De hecho, salen en todos los vídeos. El caballo y el perro, que el perro me dio muchas alegrías también. Otro vídeo que me hizo conocer mucha gente, pues fue el del conflicto con el personaje y conocí muy gente muy chula a través de ese vídeo. Pero tengo atrás, pues, los dos vídeos, así que me han gustado mucho. Pues chicos, ya que hicimos un poquito esto de aquí, vamos a bajar ya con la boca. Y lo mismo, vamos a darle, es un poco más gris y quizás un poquito más lila le vamos a hacer. Así que esta parte de acá es oscura, pero vamos a irla dibujando, porque aquí no hay nada negro, aquí todo tiene su poquito de verde, de azul y de la madre que lo parió, que está que vamos. Vamos a empezar ya con la boquita. Bueno, sí, lo que pasa, yo casi todo lo he comprado por internet, la verdad, como pilló la pandemia y todo el rollo pues de vez en cuando llego a la Bacus, mira, a comprar el Fabriano que está ahí bien de precio. Y, y eso, pero bueno, normalmente suelo comprarlo por internet. La misma tienda física que tiene página web y por ahí me pillo, por ejemplo, los Faber-Castell sueltos y esas cosas. 5 hojas, 50 por 70 es un buen tamaño, ¿eh? Buah.
Es un buen tamaño. ¿Veis, chicos? Por eso es que el boceto me da un poquito igual que estén las líneas, porque es que hasta ahora me he comido todas las líneas del boceto. Y así lo tengo todo pues súper marcadito, porque ahora voy a venir con este y le voy a decir, aquí, hijo mío, hay labio. Y como de todas formas lo voy a marcar súper oscuro, pues con el azul índigo, pues veis, me da, vamos aquí a maquillar a este señor. Me da un poquito igual, la verdad. Pues al lío. Venga para acá. Y aquí le hacemos la comisura un poquito. Aunque no nos meteremos mucho por ahí, a no ser historias, pero mira, aquí hay puntitos que ya aprovechamos y se los soltamos con el azul. Detallitos que después yo los pulo un poquito cuando termino con ustedes. Algunos de estas cositas. Con mucha paciencia. Son las partes que solo se ven cuando dibujamos en tiempo real. Otro día nos vemos, voy a la siesta, veré tu vídeo más tarde. Me encanta cómo enseñas y que te vaya bien. Gracias, Fernando. Descansa. Un abrazo. Muchísimas gracias por estar ahí. Pues mira, vamos aquí haciéndole estos poritos. Y por acá también. Estos de aquí los vamos a aflojar un poco porque están presentes pero están muy marcados ahora mismo aquí. Con el blender y aflojados quedan. Estos de aquí sí están más brillanticos por acá, pero el resto no. Todos los detallamos un poquito mejor. Pues eso, seguimos aquí con la boca y vamos a ponerle este verdecito hoja, que es el mismo que tiene la base de aquí. Más que nada para la hora que hagamos los detalles, ¿eh? Porque haremos igual los detalles con el borrador eléctrico o con el bisturí de arte también puede ser, que son pequeñitos. Y así ya le dejamos los labios pintadillos. Estos de acá son más oscuros, así que me da un poquito igual, como siempre les digo, porque aquí casi ni se nota diferencia. La imagen está súper contrastada en esta parte. Vamos al azul. Vamos al azul. Oh, se te fue el internet, qué pena. Uy, pero eso para mí es un drama. No sé si para ustedes. Pero bueno, como yo me paso el día haciendo cosas aquí así y eso, uff. Y ya ni les cuento a mi hija, y se le va el internet, vamos, llaman los mozos. Bueno, ahí vamos, aplicándole este. Y vamos así, para que no pierda la forma de la boca. Y luego poder hacerle bien los micro detalles. Esto hay que hacerlo al revés todo. Si fuera la boca de persona, pues fuera diferente. Pero como es este señor, pues mira. Mira qué bonito se pinta los labios este de azul. Se le vamos a meter hasta un lila aquí. Para acá van micro detalles, así que un poquito igual hacia acá. Esta parte de aquí, sí. Se la haremos y aquí también. Vamos a subirle un poquito de azul aquí. Y por estos contornos de aquí le dejamos caer incluso el verdecito este. Hay que pensar en todo, la boquita entera. Pues así va la cosa. Vamos a mezclarle con este para ir sellando este pedacito de aquí. Ya lo iremos directamente con un violeta o morado. ¿Cómo le decís ustedes ahí? Violeta, morado, lila.
Pues ahí va. Vamos aquí un poquito, ¿eh? No, tampoco que predomine. Bueno, luego ahora le pondremos el índigo y se irá. Pero bueno, esta zona de aquí tiene un tono diferente al resto de la piel. Y vamos a hacérselo. O al menos así lo veo yo. A ver. Esther está enamorado de los ojos del bicho, del Gollum. Sí, los ojos quedaron bien. Además, la mirada, la expresión con el fruncido de las cejas, pues da hasta mal rollo y todo. Sí, violeta morado, ¿no? A ver cómo dicen estos. Esto se llama Del Blue. Es que no sé yo. Estos de Faber-Castell les ponen, se complican más en los nombres de los tonos que pa' qué. Vamos. Un morado de toda la vida. Un morado de toda la vida. Ahí está aquí, más oscurito porque esto va a ir oscurito. Vamos con el índigo. Un poquito más del resto. Y ahora cuando bajemos a los dientes es que ya será otra cosa. Es que una vez que tengamos la boca, los ojos y la nariz... Milagro Laura no me ha preguntado a mí por el pollo, porque le falta el plumaje al pollo. El otro día lo saqué Laura y lo volví a guardar. ¡Ay, qué palo hacer plumas ahí, por Dios! Tengo que hacerlo, ¿eh? Hay que terminar ese pollo, no se puede quedar desplumado así. Ese pollo no se puede quedar desplumado de esa manera. Bueno, ni piensen tampoco que este se va a quedar con los labios en esta situación. ¿Qué va? Este hay que hacerle los labios ahora. Pero vamos. Aquí esta parte de acá es más oscurita. Con el mismo lila vamos a oscurecerle por aquí. Y ahora vamos con el índigo de nuevo. Un pelín por acá. Y ahora el negro. Que, claro, Sofi me ve con todos los lápices en la mano y me va a decir, va, vamos allá. Esta parte de aquí es oscura. Y nosotros lo vamos a hacer tal cual. Bien, hasta aquí la oscuridad. Luego tendremos que volver a coger el borrador eléctrico para hacer los detalles. Uy, esas plumas. Ya le di la base, ¿eh? Le di una base con pasteles. Lau. Y lo dejé ahí. Me grabé todo haciendo la base con pasteles. Pero hay que tomárselo en serio, hay que terminarlo. No voy a dejar yo el pollo ese a media. Pues chicos, volvemos al índigo para sellar un poquito. El índigo, digo este. Aquí. Y ahora vamos con el mismo verdecito este a sellar un poco para entrarle a esos detalles con el borrador eléctrico y luego repasaremos un poquito más. Ya ese super labio grueso azul cielo, ahí está. Ese super labio que tiene tan gordo, nada, es un labio pues... ¿Ves que da un poco igual el boceto porque todo es tan oscuro que se pierde? Pues nada, al lío. Tiene que estar así, bien afiladito. Uy, se me ha desfocado. Aquí. Se ha desfocado un momentico. A ver si enfoca de nuevo. A ver. Ahí. Ahí. Ahora. Pues... No, aún no. Tengo que hacerlo. Este mes
porque invertí en lápices y tal, y en otro papel que está súper chulo para un... yo creo que se los he mostrado, el perrillo de negro. Y entonces, por eso es que valen, son caros, los pasteles. Son carillos, sí. Pero estoy loca por probarlos. Pues vamos a hacer las comisuras de la boca estas cositas, estos detallitos, para luego... Inclusive vienen por aquí, esto de acá. Y vamos a seguir la secuencia de las mismas que teníamos marcadas. Aquí así. Si quieren ver detalles, aquí hay para regalar. Ahí vamos. Vamos a degradar un poquito esta zona de aquí para que afloje un poquito la oscuridad porque es más clarita que el resto. A ver. Hola Gabriel, ¿ya estás de vuelta? Pues sí, parecen carros. Me voy a comprar quizás una cajita que viene, porque los puedes comprar sueltos. Hay unos que vienen los tonos piel y el tipo así, colores marroncitos, que son los que yo uso mucho. Y ya entonces a partir de ahí vemos el resto. Pero bueno, poquito a poco nos vamos haciendo los materiales poquito a poco, ¿eh? No hay que matarse. Pues bajamos, chicos. Vamos aquí ahora a reforzar un poquito algunas líneas de la boca que queden más oscuritas. Ahora con el bisturí de arte incluso las reforzamos un poquito más, pero bueno, creo que ni tan mal. ¿Veis? Acá más claritas. Y ahí vamos, ¿eh? Yo creo que muy bien. ¿Cómo lo veis? Pues sí, vamos a ver el bisturí de arte, que lo tengo por aquí. ¿Qué va? Has llegado, pero vamos, súper en tiempo. Vamos a aclarar un poquito aquí, hacer detallitos, este al lado de acá, por aquí, aquí también, y yo creo que bien. Esta parte de acá, vamos a dibujarle el centro y luego los dientes. ¿Cómo lo veis? O primero los dientes y luego el centro. Vamos primero al centro. Con el índigo y el azul este que está aquí, que es el primero que vamos a hacer. Hoy es una locura. Es un vicio, no, es una locura. Es una locura y el quererlo probar y experimentar y el hacer técnicas nuevas y luego querer compartirlas y experimentar con materiales nuevos que podemos hacer. Aunque yo ya me he declarado fan absoluta de los lápices de colores, ¿eh? Tengo que decirlo porque es así. Este diente de este señor, que me ha quedado aquí un poquito turulo, vamos a arreglarlo un poquito porque me parece que se ha quedado ahí un poco colgado el diente. No sé si lo veis. Vamos a mejorarlo aquí un poquito, así ya el diente no nos queda tan descolocado. Ay. Vamos a poner un poco de colágeno en la boca. El bisturí este es peligroso, ¿eh? Que no se les caiga nunca ni nada porque es peligroso, peligroso, peligroso. Y luego hay que saberlo. Este papel es 120 gramos solamente. Y trabajar el bisturí de arte, créanme, con 120 gramos, tiene tela. Hay que tener precisión porque te puedes cargar la hoja. Tranquilamente. Pero como a mí me ha gustado este papel fabriano, que calidad-precio. Yo siempre busco calidad-precio. Algo que, aunque no sea la máxima calidad, pero que para lo que yo hago, que todavía yo no vendo las obras ni cobro nada. Bueno, tengo monetizado el canal, pero todavía no he visto un duro. Entonces, pues, ¿qué quiere que les diga? Las inversiones son tema placentero más que otra cosa.
Vamos a ir por la parte de contorno de esta de acá, porque hay una parte que es más oscura que la otra, así que vamos a ir con cuidado para no liarnos y separarlo por secciones. Con mucho detalle aquí, mucho cuidado. Pues mira, ahí va el tema. Por aquí. Ya va cogiendo forma, ¿eh? La boquita del bicho. ¿O qué? Acá hay oscuridad total, así que por acá me voy a meter. A ver si hay alguien escrito. Ahí está. Sí, yo veo grafitos y hay cosas en grafito que son, vamos. Además, es como le digo a Sofi, lo impresionante es también que, es monocromático, es que es lograr textura, volumen, con blanco, negros y grises, y eso es una pasada, ¿eh? Digo, yo lo veo, vamos, súper complicado. ¿Va bien? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Hoy hasta que la boca no termine, vamos, aquí está. Ya tenemos esta zona, así que ahora vamos a ponerle el índigo. Como esta zona es toda intensa, pues creo que voy a buscar la placa esta de, ¿cómo es que dijo la agua ayer? Digo, Sofi, de acetato. ¿Ves que me acuerdo de todo? Tengo memoria fotográfica yo. Por eso me acuerdo hasta de la secuencia de los... A veces estoy dibujando 3 proyectos a la vez. Vamos a decir las cosas buenas mías también. Y 3 proyectos a la vez. Y recuerdo la frecuencia de las capas aplicadas en cada uno. Y me acuerdo bien, ¿eh? Ah, va este primero, este después, este después. Y me pasa, por ejemplo, con los tonos pieles de Juego de Tronos. Y eso está bien porque, claro, cuando estoy llevando varios a la vez. Ahora yo paro Gollum, por ejemplo, hasta la semana. Cojo más a Daenerys y al que estoy haciendo de Anne. Y uno lo estoy haciendo con los lápices escolares y el otro con los Faber-Castell, mezclado con los Black Widows y la frecuencia. Me tengo que acordar. Sí, sí, estaría bien, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes? Es que me guste el grafito es que no me llama, no me tira. No me tira mucho, la verdad. Me encanta verlo, ¿eh? Lo disfruto un montón, a muchos artistas dibujándolo, pero a mí particularmente no me... Ni la fotografía en blanco y negro. Mira que revelé, mira que trabajé con blanco y negro, con sepia, pero siempre me llamó el color y las mezclas y esas historias. Pues qué va, vamos a estar haciendo... Si lo dejamos con los dientes así. ¿A quién se parece ahora sí? Una cara macabra. Pues ahí va. Pues mira, ya que le tenemos y esta parte aquí, ahora sí vamos con el negro. Porque como esto no es negro totalmente, vamos a afilar un poquito para no salirnos y después le vamos a dar a los dientes. Los dientes tienen sus brillos, sus cosas y hay que trabajarlos. Esta parte de acá se funde con el negro, sí, que me da un poquito igual. Me estoy metiendo tanto en la hoja que en cualquier momento les salgo yo a ustedes ahí dibujando. Luego hacemos los detalles, pero por ahí vamos. Avanzando. Yo pensé que me iba a costar un poquito más, el tema de avanzar con la boca, porque como tenía que hacer esta parte de aquí, por eso me lancé y hice el entrecejo que había dicho, bueno, vamos a ver, hacer este, pero dije, no me va a dar tiempo a todo. Si, si lo queremos hacer bien,
pues no me va a dar tiempo a todo, así que... ¿Ves que el grafito se va al final cuando es un dibujo tan oscuro? Del boceto. Se va. Ah, producción. Producción, tienes puesta la otra cuenta porque no te sale el logo de Laura Photopaint. Yo pues que sé que eres tú. El chat sí está concurrido. No me falta nada, Gabriel. Oh, Artemaster, ¿en serio? Bienvenido, señor. Fan absoluto. ¿Alguien ha visto en el chat Artemaster? ¿Ven el logo? Dice hola. ¿En serio, de verdad? Porque si es así es que me da un ataque. Porque es que... No puedo creerlo. Dime que no es cierto, que es alguien que se ha puesto el logo. Porque me hace una ilusión que no vea. Porque para mí es un honor que haya entrado al chat, que haya entrado al directo y que me esté viendo dibujar el Gollum. Es que me he parado y todo. ¿Es él? ¿En serio? Ponme otra cosa que no sea hola solo, por favor. No, no. Pues entonces, ¿qué eres? Que tienes el logo de Arte Master ahí. Es alguien que se ha puesto Arte Master, pero me vas a matar del corazón, chico. Eso no se hace. Que uno tiene su gente. Ah, eres falso, hombre, pero das el pego, ¿eh? Que por poco tengo un infarto y dije, no lo puedo creer que me haya entrado al chat Arte Master. No lo puedo creer, pero no se hace, ¿eh? Es el logo del canal de él. No está bien, ¿eh? Si no eres él realmente, no está bien que cojas el logo de nadie para eso. Pues nada, pues me hizo ilusión de golpe porque yo veo mucho sus vídeos, porque fue una de las personas que me inspiró a empezar a dibujar, porque empecé con sus vídeos, porque me compré los materiales viendo sus vídeos y me hizo muchísima ilusión de momento, pero bueno, pues nada, tenemos ahí a alguien que no lo es. Gabriel cómo se parte. A que me hizo ilusión de golpe. No sé, ¿no se emocionaron ustedes de golpe ahí? Digo, porque es que claro, como yo por Harold y por él empecé a dibujar y tal, pues me hizo muchísima ilusión. ¿Sabes quién eres en realidad? No sé, no sé, cuéntame. Cuéntame. ¿Quién eres en realidad? ¿Cómo te llamas? Paco González. Vamos al lío. Sí, estamos aquí con Among Us. Laura se asustó, yo dije, pero bueno, claro, es que les cuento, yo sé que los que me siguen lo saben, es que yo empecé a dibujar viendo los vídeos de Eri y de Harold y los materiales me los empecé a comprar, de hecho los recomendados que veía con Artemaster y con Harold Artis. Y yo dije, menos que mira, me emocioné y todo. Y yo dije, venga, pero ¿qué me estás contando? Pero no, todo fue así, fue de momento, la ilusión fue muy... Yo me emocioné un poco, pero empecé a dudar. A ver, yo no dudé porque, claro, yo vi Artemaster y el logo y claro, estoy mirando hacia arriba el chat y puso hola solo y yo dije, uy, no me lo creí todo, ¿eh? Eso no se juega con los sentimientos de las personas, hijo mío. Pero bueno, te agradezco porque me diste un muy buen alegrón de golpe. Pero me parece muy feo, ¿eh? Si no eres tú, si no eres él, que ya veo que no, que, que cojas el logo de nadie así, eso no está bien. No sé, lo veo un poco feo, la verdad. Sí, está un poco feo. Vamos a dibujarle mientras nosotros nuestros dientes aquí al señorito este. Y dejemos a Artemaster 2.0. Igual que había alguien en TikTok haciéndose pasar por Ibai y tuvo un montón de seguidores, ¿eh? Con la bobería.
Sí, claro, no, más que nada porque no está bien. Pero bueno, vamos aquí a aplicarles estos tonitos primero. Ahora entramos con los grises en los dientes de nuestro bicho. Y además no se juega así con los sentimientos de alguien, porque yo me lo creí. ¿Entiendes? Yo me lo creí. Se te notó la emoción, no, claro que se te, no te burles. Se me notó la ilusión porque sabes que empezar a dibujar por primera vez en el 2020, viendo los vídeos de Artemaster y de Harold y tal, y comprar los materiales que ellos compraban y ver absolutamente todos los vídeos. Y realmente fueron muy importantes en ese año y me gusta muchísimo cómo comunica, cómo llega a la gente. La verdad es que a mí me gusta mucho. Y el día que entre, de verdad no me lo que no, el día que entre me lo si venga, hombre, dale, tú payaso. Venga, ¿qué vas a hacer aquí? Ala, asa. Y entonces, claro, ya no lo voy a creer. Y me va a decir, pero esta de qué va. ¿Tú crees que entre de verdad un día? Yo dije, pero además, ¿sabes quién soy en realidad? Pero no lo he dicho. No sé quién es en realidad. Miren esto. Díganme si esto no duele. Miren para acá. Díganme, mira el tocho de punta que me he dejado. Es más, ya no voy a dibujar con este color. Es lo que le digo. Otro gris cojo. Tú no te emocionaste mucho, pero yo sí, porque yo creo en la gente. Todavía con 45 años. Y yo dije, mirarte, Master. No pienso que alguien sea capaz. Es como que, ¿sabes? De ponerse el nombre de otro. No sé. Como yo no lo haría. Vamos a ponerle un poquito de oscuridad por aquí. Y ahora vamos a hacerle los detallitos. Oh, la Mona Lisa. Pero eres la Mona Lisa porque a mí me está entrando de todo aquí en el chat hoy. Me entra Artemaster, la Mona Lisa. Espero que seas la de verdad. Bienvenida, me encanta el nombre, ¿eh? ¿Tú crees que haya sido el actor? El actor de la payasada de hoy. No, no creo. No, no creo que se tome el trabajo de crearse una historia de esa escena. No, él tiene muchos defectos, pero creo que no le hace falta esa tontera. Pues mira, me ha encantado Mona Lisa, ¿eh? La Mona Lisa, me gusta. Bienvenida aquí. Oye, están entrando todos los personajes, ¿eh? En cualquier momento entre aquí Al Pacino. Pues mira, vamos a hacerle aquí el efectico este de aquí, del diente. Un poquito de oscuridad por acá. Para luego con los azules hacerlos más detalladamente. No soy Artemaste, soy la Mona Lisa. No, a ver, es que sé que eres la Mona Lisa. Decía de Artemaste porque entró otro chico que decía que, bueno, nada, que hoy es muy raro el chat hoy. Pero bueno, bienvenida siempre. ¿Eres chica o chico? Entiendo que chica, ¿no? Pues nada, vamos a seguir aquí. Bueno, ya tenemos una anécdota. Un día nos entró Artemaster al canal. Tenemos una anécdota muy bonita. Para siempre. ¿Te acuerdas, Laura? Sandra Cire, sí, en cualquier momento. Mira, no soy Sandra Cire. Entonces yo diré, pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a ponerle un poquito de azulito por acá. A este dientecito. Este es más oscurito también. Laura, ¿eres tú o eres Santa? ¿Eres Santa Claus? Es que ya no sé quién tengo en el canal aquí. Voy un poco perdida. Mira cómo se ríe la Mona Lisa.
Pues ya entendiste por qué el chiste de Arte Master. Viene Gollum así, no, no, si voy a estar aquí y todos los personajes. Hoy estoy que, vamos, vemos entrar aquí a cualquiera. Hola, soy fulano. Y el colmo ya de... Bueno, chicos, yo creo que por aquí, vamos a ponerle un poquito de oscuridad. Vamos a hacerle el centro de este de acá, que es oscurito, pero un poquito más claro que lo. Por eso me lo he dejado así de postre, como le digo yo. No, no, ya si viene. Hola, soy Gollum. ¿Qué coño haces dibujándome? ¿No ves que no me estoy ni pareciendo? Bueno, sí se está pareciendo. Y se está pareciendo. Yo lo veo súper mono. Producción, si ya saliste, avísame porque el perro se va a poner histérico y habrá que controlarlo un poquito porque ayer me dio tiempo, pero creo que me falta la parte de abajo de la boca un poquito todavía. Los chicos no querrán que lo deje hacia media, entiendo yo. Esta parte es más oscurita, pero tiene su detallito. Por eso me lo he dejado un poquito así. Damos un poquito más con este. Sí, entra Leonardo DiCaprio y todo el mundo, todo Kiski aquí. Hola, soy fulano, pero Artemaster se fue. Yo creo que le dio pena que nosotros le dijimos cosas y se fue Artemaster. Artemaster falso. Bueno, hay de todo. Si hay cosas chinas, ¿por qué no puedo tener un Artemaster falso? Tenemos de todo. Aquí hoy tenemos de todo. Hola Dani, ¿qué tal? Claro que sí, todo es ponerse y practicar, claro que sí, Dani. Hay que empezar a... Sí, Sofi. El DNI arriba, venga, enséñalo. No, no, yo, espérate, que yo soy Morgan Freeman, sí, porque lo digas. Vamos, DNI, placa, el carnet de vacunación, mascarillas y de todo. Va a venir cualquiera que a decir ahora que es cualquiera. Y además que uno tiene un corazón, este hombre me hizo palpitar y dijo, dime que no es Artemaster porque me cago viva. Y una se emocionó, esto no es justo. Yo por un momento me dije, ya el canal va para arriba que te cagas. Le encanta el Gollum y esto, vamos, de no parar. Mañana tengo lo que tengo. Pero no, era falso. Era una copia falsa. Aquí bien, dibujando un poquito al señor Gollum. Ahora vamos a ponerle un poquito más de grisecitos y cosas. Y, y a ver qué tal nos va quedando. Ahora vamos a hacerle los brillos de los dientes. Y a mezclar un poquito de cositas, hacer los detalles de los dientes para empezar en el labio inferior. Aunque ya su miedo da, ¿eh? Gracias, Esther, gracias. Gracias. Compártanlo con este máster, el de verdad. Díganle, mira, este máster. En este chat has entrado y has salido y no has dicho nada. Y no has dicho nada. Pues, vamos aquí. Es que quiero aquí que quede bien azulito un poquito. Aunque después le repase con el índigo porque tiene la boquita más clarita. Vamos con los detalles. Vamos, venga. Un podcast. A soltar esto de la mano para que Sofi nos regañe. El detalle, ese es el tema del hiperrealismo. Eso es lo que engancha del hiperrealismo. El detalle. Sí, señor, así mismo es. Bueno, arriba. Pim pam, pim pam. Esto los aflojaremos un poquito luego porque no son tan marcaditos. Vamos aquí un poquito. Vamos a llevarlo al dentista porque tiene la boca, vamos. Que está la boca fea que te cagas. Vamos a oscurecer un poquito una cosa aquí. Que se me ha escapado. Que se me ha escapado. Tú aquí. Ah, aquí se me ha escapado. Y no se me puede escapar. Nada se me puede escapar ahí. Pues le damos aquí
Un poquito aquí. Así, muy sutil. Miren, ven qué manera aquí de... El chat más raro de la historia. Sí, sí, te puedes marcar. Está para marcar el chat de hoy, la verdad. Este después lo aflojaremos un poco porque está muy, muy marcadito ahí. Aquí en la punta tiene un brillo. Y aquí también. Qué bonita sonrisa. Me da una ilusión dibujarle la boca a este señor. Que no veas. Vamos, dentista, de verdad, ven al lado. Arriba, señor, la boca. Vamos a empastarle aquí una muela que usted tiene los dientes. Tengo los bolígrafos de Sakura aquí. Y les he pegado los tarros. No sé cómo se dice traicionar a la pareja. Me encantaban, siempre dije que estaba enamorada, hasta que conocí al señor Posca y los tengo ahí. De hecho, tengo una caja nueva de rotuladores de Sakura y en algún momento los tendré que usar un poquito porque es que me da pena. Me da pena porque me compré, tengo 3 de estos y no, ahora no quiero usar. Soy así. Cuando me enamoro, me enamoro. No se lo digan a Rafa, ¿eh? Sí, señor. Pues chicos, vamos a terminar el labio inferior. Que no hay de otra. Miren cómo está quedando esa sonrisa. De miedo, ¿no? Mañana compartimos esto. Pues vamos a dar la primera capa, como siempre, de nuestro respectivo azul. Para que después los detalles queden mucho mejor. Vamos aquí. Yo creo que nos da tiempo, ¿eh? A terminarlo. Lo único que me da miedo es que me llegue producción antes de terminarlo y el perro vaya a estorbarles a ustedes el directo porque se pone histérico perdido. Cada vez que llega alguien a casa. Sí, sí. Me está mirando con una cara y como que me acerques de nuevo el borrador eléctrico es que te doy. Pero nos ha quedado esa sonrisa. Qué bonita, ¿no? Ha quedado bonita, ¿no? Pues nada. El vecino mío dura. Esa mujer habla 1 hora y media, 2 horas sola. Vamos a tener que llevarla al psicólogo, me voy a llamar yo algo. Dibújame en realidad soy. Ah, es que te llamas Dibújame vale. Vale, pues bienvenido, Dibújame ¿Cómo te llamas, en realidad? Chicos, ponerse nombres normales. Eh, Gabriel se parte. En realidad soy Dibújame Pues bienvenido, Dibújame Gracias, Esther. ¿Pero qué está pasando en el chat hoy que no entra gente? ¿Pero esto qué? Bienvenido, bienvenido igualmente. Me encanta que estén aquí. Me encanta que nos acompañen. Este es el chat del canal Laura Photopine. Gente majísima. Gente que le gusta dibujar. Y los mejores de toda la comunidad, de todas las comunidades. Se pegó. La sonrisa del bicho bonita no es hiperrealista, si a tope. ¿Se ha quedado parado? No, ya está, Clau. Se había quedado un poquito pillada. Hoy, José, bueno. Después lo ves que está chulo el vídeo, ¿eh? Va a estar súper chulo. Se ha quedado un poquito pillado, sí. Vamos a ver si nos deja terminar bien. ¿Sigue funcionando? ¿Ya va arrancando? Sí. El ordenador que no ha parado hoy desde las 7 de la mañana, ¿eh? También os lo digo. En ningún momento. Esto ha sido, vamos, traduciendo los vídeos, dibujando, avanzando la frente. Es que el oído, el pobre, no ha parado. Pues mira. Estamos todos en la misma, ¿no? Vamos acá.
No lo sé aún, Lau, es que no lo sé. Depende, es que depende. Si lo hago, les llegará notificación a todos igualmente, Gabriel. Esto es Laura Fotopen con chat y con Harold Sandra. Te mate, dibújame. Si no, vamos a ver si. Es que si no los voy a agobiar con tanto volumen, Lau. No sé si alguien tenga directos mañana también. Mañana es domingo, están ocupados. No sé. Si me embullo, ya les paso el enlace y bueno, y lo verán un poquito. A ver, vamos aquí ya a darle el azulito que solemos darle con el hilo, lo mismo que hicimos con el labio superior. Está un poquito parado esto, ¿eh? ¿O no? O fluye bien. Yo me veo un poquito piruli. Yo creo que el ordenador no quiere saber más del feo este por hoy. No, no, arte con Alex no. Es que José no estaba, pero es que ha entrado un impostor con el logo de Artemaster y que se llamaba Artemaster. Y claro, me he emocionado y hemos pensado que Artemaster estaba en el chat nuestro, pero no. Chicos, esto se está parando un montón, tío. El motivo no lo sé. Déjame ver cómo está la batería, porque bueno, la batería voy bien. Así que no es eso. Se va trabando un poco, sí. A ver si ahora arranca mejor. Sí, se está parando. A ver si ahora mejora. Denme un segundo a ver. Porque me dice que la conexión va excelente, pero no sé por qué. Es lo que digo, creo que el ordenador se ha cansado ya el feo este. Sí, se detiene. Harold Artis, pues no me jodas. ¿Cómo que Harold Artis? ¿En serio? ¿Pero esto qué es hoy aquí? ¿Esto es cachondeo o qué? Bueno, Harold Artis, gente es con G. Gabriel, ¿cómo se ríe? Hola, Durbano. Bienvenido. Esto se está parando un poquito ahora. A ver si... Colorado. ¡Oh! Welcome. Colorado. Hi. Se está riendo. Sí, eres Harold Artis. Pues mira, que ya ni te creo. Porque no sé yo. Chicos, esto se para un poquillo. Deja ver si se mejora. Porque como tenemos... O es Artemaster que se cambió. Sí, ya me doy cuenta. Ya me doy cuenta. Pero bueno, ahí me está dando visualización, Sofi, que se quede por ahí el impostor. Chicos, tengan paciencia, a ver si esto arranca un poquito mejor. No, bueno, sí. Bueno, qué mal hablas últimamente, Harold estaba perdido. Vamos un poquito de gris. Sin embargo, dice que la conexión va bien, que va excelente, pero se para. No es el de Urbano, no te dejes provocar. A ver si esto arranca de una vez y mejora. Bueno, chicos, si esto sigue así, se pone cargando, sí. A ver si mejora esto. Es que es lo que les digo, no ha parado.
A ver si ahora mejora un poquito, que estaba tratando de arreglar esto. Se me ha ido. A ver si ahora va un poco mejor. Denme un tiempo a ver. Hola Jesús, ¿qué tal? A ver si ahora va un poquito mejor. Yo creo que ya ha mejorado, chicos. Ahora sí. Pues mira, tenemos a Harold Artis, a Artemaster, a la Mona Lisa y a todo el mundo por aquí. Terminando un poquito de dibujar aquí a Gollum. Ahora sí, o se ha parado de nuevo. Esto se ha parado. A ver. Vale, pues esta es la que voy a quitar ahora. A ver qué tal. No. A ver por aquí. Y Artemaster. Vale, pues a ver si ahora mejora esto un poquito. Porque es que está, vamos a coger el índigo ahora. Me he quedado pillado aquí con esto. Se me ha parado un poco, a ver si arranca mejor. Vamos a darle aquí con el azul índigo este. Vamos por aquí. Es que se está parando muchísimo. Pues vamos a tener que dejarlo para mañana. Hola Diego, muchísimas gracias. Bienvenido aquí. Estaba esto fatal ahora, estoy al parar porque no sé por qué motivo. Va parándose un poquito. Y sin embargo dice que está bien todo, pero no está bien. Gracias Jesús, muchas gracias. Vamos acá, a ver si le terminamos la sonrisa a este bicho. Aunque sea así. Por acá vamos a coger este blanquito más clarito. Hacia acá. Y ya vamos a difuminar un poquito. No, está fatal esto, ¿eh? Está fatal esto porque se para muchísimo, no sé por qué. Ah, perfecto. Me lo muestras luego, qué curioso, ¿no? Una parte... Sí, qué bien. Pues mira cómo vamos. Donald Trump. En serio, chicos, es que el chat es un cachondeo hoy. Ha estado Artemaster, Harold Arty, la Mona Lisa, y ahora Donald Trump, y además está escrito Trump como le da la gana. ¿En serio? Yo creo que por eso me están parando el vídeo, porque es que claro, lo que hay aquí de famosos es a petar. Pues, ¿qué quieres que te diga? El mismo negro más flojito, pero es que tampoco vas bien de negro, es que no sé ni qué decirte. A ver si Sophie ve eso por ahí. Hoy está esto lleno de cosas raras, ¿no? My name is Donald Trump. Oh, you're welcome, Mr. President. How are you?
Tapa amarilla. Pues miren, vicepresidente, ya que está, me podría hacer una donación ahí, un super chat ya que hay tanto famoso, coño, se ha conectado una cantidad de famosos increíble en el chat y ninguno me ha dejado, pero vamos, ni un euro en el... De verdad que muy mal, ¿eh? Son troll inofensivos, sí, me están dando visibilidad y me encanta, no, está bien. Nos las hemos pasado muy bien con ellos aquí. Así que, pues nada. Son trolls así tranquilillos. Vale, sí, no te preocupes, se lo paso luego, José. Sin problema ninguno. Vaya usted a comer, señor. Comer se dice, comer aquí es, sí, debe ser comer igual, ¿no? Igual por el mediodía. Porque cenar, ya yo cené. No sé yo bien. Donald está en su propia red social, sí, así mismo es. No, yo vi Donald Trump y digo, coño, pero es que hay una cantidad de famosos y no me hacen ni una donación en el Chupeseal, chicos, de verdad. Son gente muy cutre. Vamos a coger aquí el blender. A ver si terminamos esto antes de que se me termine de pillar un poquito. Que estamos llenos de famosos hoy, no puedo fallar el directo porque... En cualquier momento se me conecta Biden, tranquilo Jesús. No falta nada para que se conecte Biden también. No queda nada, o sea, aquí ha habido hoy de todo. Aquí ha habido hoy de todo. Si te pones a ver, de todo ha habido hoy aquí. Ahora vamos a hacer los detallitos de aquí arriba porque no piensen que se me ha olvidado. Aquí hay un poquito más de azul. Y no quiero que se me quede esto así. Pero bueno. Luego poquito a poco. Oh, mira Donald Trump, oh, por favor, qué detalle. Luego se lo tengo que decir a mi madre que he tenido estos personajes aquí. Y yo muy emocionada, la verdad, Mr. President. Pelosa de maíz. Y, y nada. Thank you very much for... Déjame hacerle... vamos a apartar el bonche del Mr. President. Y vamos... Así vamos. Ahora vamos a coger el... Ahora sí vamos con esto. Sí, en cualquier momento vienen a aparecer muertos ahí. Hoy se me ha conectado de todo en el chat. Vamos. Me siento... Miren, fíjense cómo estoy, que miren con lo que yo iba a darle lija al borrador eléctrico. Porque claro, con tantas personalidades que me pongo nerviosa, no me puedo equivocar ni nada. Pues miren, vamos aquí a hacer un poquito de detalles en la boquita tan bonita de este señor. Ya se ha parado esto de nuevo, me cachis en... Vamos a poner aquí, así muy sutilmente, vamos a retirar color por aquí. Luego haremos ya los detalles más, con más calma, pero bueno. Así vamos. ¿Cómo lo veis? Vamos allá. ¿Cómo lo ven? Ahora vamos a aflojarlo un poquito, ¿eh? La historia.
Pero yo creo que por aquí y por aquí abajo le vamos a hacer otro poquito. Y ahora se los marcaremos con el azul índigo igual. Pues este chat ha tenido, vamos, se han ido todos. ¿Es un chiste? No. Pues mira, aquí vamos a oscurecer un poquito estas zonas de acá, igual que hicimos con lo de arriba para sacarle detallitos. ¿Se ve bien, chicos? ¿Sí? ¿Se ve bien, Donald Trump? ¿Donald se ve bien? Pues a mí que Donald Trump y toda esta gente se metan todos los días en el chat, me parece muy bien. Me parece divino. Me dan visualizaciones, nos echamos una risa, ayer cantamos, hoy tenemos visitas de personalidades importantes. En cualquier momento vienen a lo que estamos dibujando. El actor de... Vamos. Pues miren, yo creo que para ir yendo ya... A ver por acá que no miré. Hola, Durbano, hola. Pues yo creo que por acá, menos mal que mejoró esto un poquito, ¿no? Chicos, yo creo que por aquí ya lo tenemos. Así que... Nada, hoy no pongo ni la segunda cámara para despedirme porque... Gracias, producción. Porque la quité para que fluyera un poquito más esto. Así que espero que se me escuche bien. Muchísimas gracias a todos, a los famosos míos, que son los que están cada noche aquí conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo creo que ya planto el lápiz. Y Lau, ya les avisaré si mañana se me pregunta. Escríbame por el chat si les apetece directo mañana, sí o no, si hacemos un esfuerzo y lo hacemos para ni desmontar el dibujo. Así que ya coméntenme ahí por el chat más o menos si les apetece directo mañana. Gracias, Sofi, un abrazo. Hoy si estás con Rafa, ahorita estoy conectada contigo por ahí. Pues nada, me dejan con los comentarios más o menos qué pensáis. Un abrazo enorme, muchísimas gracias una vez más. Y nada, nos vemos en... ¿Quieres directo, Lau? Pues mira, Biden, no me jodas. Miren el chat, tíos, en serio, de verdad, me van a matar los vecinos. Biden ahora, hello Biden. Pues nada, el que faltaba. Bien, aquí ha habido de todo. Biden, mañana nos vemos. Mañana a las 10 de la noche, a lo mejor no. Ya está confirmado. Mañana, si todo va bien, hay directo a las 10 de la noche, dibujando y terminando esta parte de acá del rostro. Y vamos a ver si terminamos del rostro de Gollum. Chicos, un abrazo enorme. Se les quiere muchísimo. Gracias a los presidentes, Mr. President Biden, Mr. President Donald Trump. No sé cómo bye, 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 bye. Cómo se lleven por ahí los presidentes. Se les aprecia muchísimo. Y nada, mañana nos vemos todos aquí de nuevo. Un abrazo enorme. Les envío el link, no se preocupen. El debate presidencial ahí, ese mismo, Sofi. Primero fueron famosos youtubers de dibujo y ahora son pues presidentes. Es que uno cuando es famoso. Es cuando uno coge su nivel, lo coge de verdad. Chicos, nada. Un abrazo enorme. Mañana a las 10 de la noche directo. Les pasaré el enlace y prepararé todo para hacerlos este extra. Se les quiere muchísimo. Ahora sí me